Lo primero que hice fue cerrar la puerta del baño con pestillo porque sabía que si no lo hacía él iba a entrar sin pensárselo, y en ese momento no podía dejar que me viera así, sentada en el suelo, con las manos temblando y el corazón dándome golpes en el pecho como si fuera a romperme. No tenía un plan, no tenía palabras preparadas, solo sentía ese peso insoportable en la garganta, ese mareo que me daba cada vez que pensaba en lo que acababa de pasar, en lo que había dicho, en lo que estaba a punto de derrumbarse encima de nosotros sin aviso. Él golpeó la puerta 2 veces, primero suave, luego con ese tono impaciente que le sale cuando cree que algo no encaja. ¿Qué ha sido eso, Elena? ¿Por qué te has puesto así?, preguntó, y yo intenté responder. Juro que intenté abrir la boca para decir algo coherente, pero no me salió nada, solo un sonido extraño que parecía una mezcla de llanto y tos. Apoyé la frente en las baldosas frías, intentando recuperar el aire, pero cuanto más lo intentaba más claro veía que no iba a salir de allí fingiendo normalidad, y me invadió una sensación muy rara, como si ya no quedara espacio para seguir escondiéndome. Todo había explotado 5 minutos antes, sin aviso. Estábamos los dos en la cocina, él preparando un café y yo recogiendo los platos del desayuno, intentando evitar mirarlo porque sabía que si cruzábamos las miradas iba a notar algo raro. Llevo semanas así, evitando sus ojos, evitando que me roce, evitando preguntas tontas sobre cómo dormí o si quiero salir a caminar por la tarde. Él intentó abrazarme por detrás mientras abría el cajón de los cubiertos y mi reacción fue apartarme de golpe, como si me hubiera quemado. Ese gesto lo dejó completamente descolocado. Me miró como si de pronto fuera alguien que no conocía, y entonces me soltó, vale, ya está, dime qué pasa. Ya basta. No gritó, pero su tono tenía esa firmeza que siempre me obligaba a parar, a explicarme, a tranquilizarlo. Esta vez no pude. Le dije no puedo ahora, y cuando dio un paso hacia mí noté que me flaqueaban las piernas y tuve que correr al baño antes de que me temblara la voz delante de él. Escuché cómo respiraba desde el otro lado de la puerta, ese resoplido que hace cuando algo lo está inquietando de verdad. Y entonces, porque todo tenía que empeorar, sonó el timbre. Una sola vez. Fuerte. Directo. Y mi cuerpo reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Él se giró hacia la entrada, lo escuché caminar, lo escuché preguntar quién es, y escuché el silencio absoluto que siguió, ese silencio que para mí fue suficiente para darme cuenta de que esto no se podía alargar más. Ese timbre no era casualidad, no venía de correos, no era un vecino preguntando por un paquete, ese timbre tenía que ver conmigo. Yo lo sabía. Y por eso cerré los ojos con más fuerza, como si apretarlos pudiera hacer que todo desapareciera. Él volvió al baño, tocó la puerta otra vez y esta vez su voz sonó mucho más seria, casi grave. Elena, ¿quién es? ¿Por qué no abre nadie? ¿Qué está pasando? Yo seguía sin poder decir nada. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sentía que cualquier palabra que dijera iba a desencadenar algo enorme, algo que no iba a poder frenar una vez empezara. Noté cómo intentó girar el pomo, como probó una vez más con un golpe más fuerte. Yo, desde dentro, me aparté un poco del ruido, pero no dejé de escucharlo. Me preguntó si estaba bien, me dijo que abriera, que estaba preocupado, que estaba empezando a ponerse nervioso. Y yo, sentada en el suelo, con las manos entre las piernas, solo podía pensar en cómo habíamos llegado exactamente a este punto, en qué instante exacto todo empezó a deformarse sin que yo me diera cuenta o sin que quisiera mirarlo de frente. Porque la verdad, aunque me cueste admitirlo incluso ahora, es que no empezó con la infidelidad. Empezó mucho antes. Empezó en esos días raros en los que me daba cuenta de que cada vez hablábamos menos, en que dejábamos las conversaciones a medias, en que las cenas eran silencios largos mirando el móvil o la tele como si eso fuera la forma más normal del mundo de terminar una jornada. Empezó en la rutina que nos tragó sin que hiciéramos nada, en los luego hablamos que nunca llegaban, en los domingos que ya no planificábamos juntos y en la sensación de que él estaba presente, pero no conmigo.
Él siempre pensó que yo estaba bien, que yo era estable, que si me callaba era porque estaba cansada o porque no tenía ganas de hablar, pero no porque hubiera un hueco dentro de mí que crecía cada semana. Recuerdo una noche en la que él llegó tarde del trabajo, cansado, con ese olor a calle y sudor que trae después de un día complicado. Yo estaba en el sofá, mirando la pantalla del móvil sin leer nada en realidad. Cuando entró, se dejó caer a mi lado y dijo que ganas tenía de llegar a casa, pero no me miró. No lo dijo para mí. Lo dijo porque tocaba decir algo. Y yo, sin pensarlo demasiado, sentí que algo dentro de mí se encogía, como si fuera evidente que yo ya no formaba parte de esa frase. Lo vi quitarse los zapatos sin ganas, lo escuché contarme un par de anécdotas aburridas del trabajo y fingí interés, como él fingía no notar mi distancia. Y así fuimos tirando, con esa mentira suave que se instala entre dos personas cuando ninguna quiere admitir que el cariño sigue ahí, pero ya no sabe hacia dónde mirar. No sé en qué momento exacto dejé de sentirme deseada. A veces creo que fue gradual, como una gota que cae cada día y no te das cuenta hasta que el vaso ya está a punto de rebosar. Él nunca fue frío, pero dejó de buscarme como antes. Todo era más automático, más rápido, más sin pensar. Y yo, que siempre había sido la que se entregaba sin miedo, empecé a sentirme como una obligación marcada en el calendario. No lo dije, no quise montar un drama porque siempre me pareció injusto exigirle algo que quizá él estaba dando de otra manera. Pero la sensación se quedó ahí. Y eso, aunque suene exagerado, fue empujándome poco a poco hacia una vulnerabilidad que no había sentido nunca. No, no quiero justificarme. No estoy diciendo que por eso hice lo que hice. Pero si quiero ser honesta contigo, la soledad dentro de una relación es mucho más peligrosa que la soledad fuera de ella. Porque cuando estás sola fuera, buscas compañía. Pero cuando estás sola dentro, buscas consuelo. Y el consuelo aparece donde menos lo esperas. A veces en un comentario amable, a veces en una mirada que no carga expectativas, a veces en alguien que simplemente te escucha sin pensar que exageras. Él golpeó otra vez la puerta y esta vez su voz sonó más dura, casi tensa. Elena, abre. Ya está bien. Dime qué pasa. Y yo me puse de pie despacio, limpiándome la cara con la manga del jersey, sabiendo que aunque abriera esa puerta no tenía ninguna frase preparada que pudiera suavizar lo que estaba a punto de venir. Quise hablar, juro que quise, pero lo único que logré fue respirar hondo. Fue entonces cuando escuchamos el timbre sonar otra vez, igual de fuerte, igual de directo, igual de cargado de significado. Él se giró hacia la entrada, desconcertado. Yo apoyé la mano en el pestillo, sintiendo el latido en los dedos. Ese segundo timbrazo fue como una cuenta atrás. Y yo ya sabía lo que significaba. No quién estaba afuera, sino lo que venía después. La puerta entre nosotros ya no era la del baño. Era la de todo lo demás. Cuando abrí la puerta del baño, él seguía mirando hacia la entrada como si estuviera intentando adivinar quién había llamado y por qué esa insistencia justo cuando yo estaba hecha un desastre. No dijo nada al verme salir, solo me dedicó una mirada rápida que se detuvo en mis ojos hinchados, en mis manos todavía temblorosas y en esa respiración entrecortada que no fui capaz de controlar. Avanzó un paso hacia mí y me preguntó qué estaba pasando, por qué me había encerrado, por qué estaba llorando. No supe qué responderle. Me quedé quieta, con el cuerpo rígido, como si cualquier palabra fuera a desencadenar algo irreversible. El timbre sonó por tercera vez y él soltó un bufido de frustración porque no entendía nada. Caminó hacia la puerta mientras murmuraba que a ver si era el cartero pesado que venía siempre fuera de horario o algún vecino con prisa. Yo me quedé en el marco del pasillo, incapaz de avanzar ni retroceder, observando cómo él giraba el pestillo, entreabría la puerta y se quedaba mirando hacia afuera con el ceño fruncido. No escuché quién era, solo vi cómo él asintió de forma automática, cerró de nuevo y volvió hacia mí con una expresión rara,
como si estuviera intentando unir piezas que no encajaban. Era un tío preguntando por ti, dijo. Esa frase me dio un vuelco en el estómago. Él siguió hablando, intentando restarle importancia. Decía que si estabas, que necesitaba entregarte algo en mano. No ha dicho más. Le he dicho que ahora no era buen momento. Yo asentí sin saber muy bien cómo mantener la calma. Él entonces cruzó los brazos y me miró fijamente. ¿Quién es? ¿Y por qué te pones así? Era evidente que ya no estaba enfadado, estaba preocupado. Y yo no quería que estuviera preocupado, pero tampoco podía decir la verdad de golpe, porque ni yo misma sabía cómo explicarla sin sonar miserable. Mientras él esperaba, intentando que yo dijera algo, recordé cómo empezó todo. No empezó de forma espectacular ni con una escena de película. Empezó en algo tan simple como un mensaje en el grupo del gimnasio. Yo llevaba meses sin motivación para ir, pero seguía pagando la cuota porque me daba vergüenza darme de baja. Allí estaba él, Joaquín, el monitor nuevo que habían contratado. Lo vi por primera vez en una de esas clases de corrección postural a las que acudí medio obligada después de que mi marido me dijera que me quejaba demasiado de la espalda. Al principio no sentí nada raro. Joaquín era amable con todo el mundo, tenía ese tipo de energía que hace que te sientas a gusto y que te mires al espejo con un poco menos de juicio. Cada vez que pasaba por mi lado me preguntaba si estaba cómoda, si la postura me dolía, si podía bajar un poco más el hombro. Era agradable, directo, sin excesos. Un día, después de la clase, me quedé guardando mis cosas en la taquilla, y él entró a dejar unas esterillas. Me preguntó si me encontraba mejor, si seguía con tensión en la zona lumbar. Empezamos a hablar de la rutina, de las horas en la oficina, de lo poco que dormía últimamente. No me preguntó nada personal, pero escuchó todo con una atención que no estaba acostumbrada a recibir. Cuando salí de allí, me di cuenta de que llevaba semanas sin mantener una conversación así con mi marido, una conversación que no girara alrededor de facturas, horarios o recados pendientes. No sentí nada más allá de un alivio extraño, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba apretando durante demasiado tiempo. Todo siguió igual durante un par de semanas. Yo iba a clase, él me saludaba, intercambiábamos comentarios normales. Hasta que una tarde, mientras guardaba mis cosas, él se apoyó en la pared del vestuario y me dijo que había notado que últimamente estaba desconectada, que llegaba seria y me iba sin hablar con nadie. No sé por qué me sinceré. Le dije que en casa las cosas estaban tensas, que yo estaba rara, que él estaba raro, que no sabía qué nos estaba pasando pero que sentía que había un hueco enorme entre los dos. Joaquín no hizo ningún comentario inapropiado. Solo me dijo que a veces uno no se da cuenta de que está pidiendo ayuda hasta que alguien le pregunta si está bien en serio. Me sonrió y me dijo que si algún día me venía bien tomar un café después de clase, él salía a la misma hora. No fui la primera vez que lo dijo. Ni la segunda. Fui la tercera, cuando tuve uno de esos días en los que el simple hecho de llegar a casa me generaba ansiedad. No quería discutir, no quería fingir normalidad ni justificar por qué tenía sueño, por qué estaba callada o por qué no tenía ganas de nada. Quería respirar un poco antes de cruzar la puerta. Joaquín me estaba esperando fuera, apoyado en una moto vieja, diciéndome que conocía un sitio cerca donde hacían el mejor café de la zona. Fui con él porque no tenía fuerzas para irme a casa directamente. No pensé en nada más. Solo quería estar en silencio con alguien que no me pidiera explicaciones. Ese café se convirtió en 2. Luego en 3. Luego en una especie de rutina que nunca planificamos pero que ambos sabíamos que estaba ahí. Al principio hablábamos de cosas sin importancia, de su turno, de mis tareas, de cómo dormíamos mal últimamente. Pero un día la conversación cambió.
Fue una tarde en la que yo venía especialmente tocada porque mi marido había llegado tarde la noche anterior y prácticamente no habíamos intercambiado ni dos frases. Le conté eso, y también le conté que sentía que ya no sabía cómo acercarme a él sin que todo sonara forzado. Joaquín me miró durante un rato sin decir nada. Luego apoyó su mano sobre la mesa, cerca de la mía, sin tocarme. No me parece que seas una mujer difícil, dijo. Solo te veo cansada. Ese comentario me abrió algo por dentro, algo que yo misma llevaba evitando mucho tiempo. Me quedé callada, y él no insistió. No sé exactamente en qué momento cruzamos la línea, pero la cruzamos. Fue una tarde en la que llovía mucho y yo dudaba si ir a clase. Él me escribió para decirme que si prefería no ir, podíamos tomar algo igualmente. Dije que sí sin pensarlo demasiado. Cuando llegué al bar estaba prácticamente vacío, y él ya estaba sentado en una mesa del fondo. Me preguntó cómo estaba, y esa vez no pude fingir que bien. Me eché a llorar delante de él, un llanto silencioso y agotado que llevaba acumulado meses. Él se levantó, se agachó a mi lado y me abrazó sin decir nada. Y en ese momento dejé de frenar lo que ya era inevitable. Me apoyé en él porque necesitaba sentir que alguien me sostenía, aunque fuera un desconocido que había entrado en mi vida sin avisar. Cuando salimos del bar, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Él me dijo que podía llevarme a casa en moto si quería. Le dije que no, que mejor caminaba un poco. Pero él insistió en acompañarme, no para llevarme, sino para caminar conmigo. Y así lo hicimos, sin paraguas, sin prisa, sin hablar demasiado. En un cruce de calles, me detuvo, me miró como si llevara horas intentando decidir si debía decir algo o no, y me soltó. No quiero complicarte la vida, pero estoy empezando a sentir por ti algo que no debería. Yo no respondí. Solo lo miré. Y él entendió mi silencio. Me agarró la cara con delicadeza, como si me estuviera pidiendo permiso, y yo no me aparté. Me besó, y yo dejé que me besara porque lo deseaba desde hacía tiempo aunque no hubiera querido admitirlo. No fue planeado. No fue impulsivo tampoco. Fue el resultado de toda esa acumulación de cosas que nadie ve, cosas pequeñas que se convierten en un hueco enorme en el que acaba metiéndose la primera persona que te presta un poco de atención real. No nos acostamos ese día. Tardó semanas en pasar. La primera vez fue en un piso que él tenía alquilado con dos compañeros que casi nunca estaban. Yo entré allí sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Ninguno de los dos fingió lo contrario. No hubo romanticismo exagerado ni declaraciones. Solo dos personas que se estaban aferrando a algo que no sabían cómo manejar. Fue intenso, incómodo a ratos, muy real, muy físico y muy distinto a lo que yo vivía en casa. Y ese contraste me enganchó. Después de aquella primera vez intenté parar. Me dije que estaba haciendo una locura, que no era yo, que no quería destruir mi vida ni la de él. Pero cada vez que intentaba alejarme, él aparecía con ese tono sincero que me desmontaba. No me pedía nada. No me exigía nada. Solo quería verme, saber si estaba bien, si había dormido, si quería hablar. Y yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible, me dejé llevar. Ya no buscaba consuelo, buscaba aire. Y él me lo daba. Volvimos a la cocina, donde mi marido seguía esperando algún tipo de explicación. Me preguntó de nuevo quién era ese hombre del timbre. Yo respiré hondo. Sentí cómo me ardían los ojos. Y fue la primera vez que pensé seriamente en decirle la verdad. Pero aún no estaba preparada. Y él lo notó. Y eso solo fue el comienzo del descubrimiento. Nunca voy a olvidar la expresión que puso mi marido cuando por fin me vio avanzar hacia la mesa, intentando aparentar una calma que no tenía. Él se apoyó en la encimera con los brazos cruzados, como si esa postura le ayudara a no decir algo impulsivo.
Yo tenía la boca seca, la cabeza caliente, el cuerpo en tensión. Él me preguntó con un tono más controlado que antes quién era el hombre que había llamado, por qué venía preguntando por mí, por qué yo me había encerrado de esa forma y que estaba escondiendo. Lo dijo sin atacar, sin levantar la voz, pero con una firmeza que me aplastó más que si hubiese gritado. Me quedé en pie frente a él, sin saber qué versión podía soportar escuchar ni qué versión podía soportar decir. Él esperó un momento, luego soltó un suspiro largo y dijo que necesitaba que hablara porque no estaba entendiendo nada y la situación ya era demasiado extraña incluso para él, que suele aguantarlo casi todo sin perder el control. Me pidió que me sentara. No lo hice. Me insistió. Me senté. Y en cuanto me vio bajar la mirada, supo que algo muy serio estaba ocurriendo. Me dijo que dejara de respirar como si me faltara el aire y que explicara por qué desde hacía semanas estaba tan distante. Yo tragué saliva e intenté empezar por algo que no fuese una bomba, pero las palabras se me deshacían en la boca. Él me preguntó si era algo relacionado con mi familia, con el trabajo, con nuestra economía, con alguna enfermedad. Las opciones que enumeraba eran tan ajenas a lo que realmente estaba pasando que me dieron ganas de llorar otra vez. Le dije que no era nada de eso. Él se quedó quieto, mirándome con una claridad que me hizo sentir desnuda. Entonces dime qué es, dijo, sin alzar la voz, pero sin apartar los ojos ni un segundo. El timbre había dejado de sonar hacía rato, pero el eco seguía ahí, entre nosotros. Yo sabía perfectamente quién había estado al otro lado. Sabía por qué había venido. Y aún así no podía decirlo de golpe. Tenía miedo de que al escucharme reaccionara de una forma que no pudiera controlar. No por violencia, porque él nunca ha sido así, sino porque cuando algo lo supera, se queda completamente en silencio, un silencio que pesa más que cualquier grito. Y yo temía profundamente ese silencio. Él se inclinó un poco hacia mí y dijo, necesito que me digas la verdad. No puedo con este misterio. Y ahí fue cuando sentí el golpe definitivo. No el de la infidelidad en sí, sino el de haberlo arrastrado a un punto en el que desconfiaba de todo lo que veía. Yo sabía que no podía seguir estirando la cuerda, pero me fallaron las fuerzas. Así que dije la primera frase que me salió, no sé por dónde empezar. Cuando lo dije, él se apartó un paso, como si ya esperara lo peor. Empieza por lo básico, respondió. ¿Quién era ese tío? Me mordí el labio porque sabía que no podía seguir esquivándolo. Le dije que era alguien del gimnasio. Él frunció el ceño en cuanto escuchó eso. Me preguntó si era alguien que buscaba venderme algo, si era algún tipo de comercial, si había algún problema con mi inscripción. Su forma de intentar racionalizarlo todo me provocó un dolor aún más fuerte porque me recordó lo mucho que confiaba en mí. Le dije que no venía por un trámite. Él abrió más los ojos. ¿Entonces qué coño quiere?, preguntó, esta vez con un tono más brusco que antes. En ese momento, cuando estaba a punto de soltar algo que no era aún la verdad completa, escuchamos un golpe seco en la puerta principal, como si alguien hubiese cerrado con fuerza desde fuera. Él se giró hacia la entrada con una mezcla de irritación y sorpresa. Yo sentí un vuelco en el estómago porque reconocí ese gesto de retirada rápida. Era típico de Joaquín cuando algo no salía como esperaba, no insistía, desaparecía. Mi marido no lo entendió. Se acercó a la puerta para comprobar que no había nadie en el rellano, abrió, miró, volvió a cerrar. No hay nadie ya. ¿Quién era? Elena, ¿y por qué viene a casa? ¿Qué clase de favor le debes? Me levanté de la silla porque no soportaba estar sentada mientras él hacía preguntas que, sin saberlo, se acercaban demasiado a la verdad. Dije su nombre. Dije Joaquín. Él repitió el nombre en voz alta, intentando recordar si se lo había mencionado alguna vez. No lo reconoció. Me preguntó qué relación tenía yo con él.
Cuando no respondí de inmediato, su rostro cambió. Algo en su expresión se endureció, como si hubiese encontrado la primera pieza del rompecabezas. «Es por esto que estás así desde hace semanas», dijo. No sonó acusatorio, sonó dolorido. Y eso hizo que yo sintiera un nudo insoportable en la garganta. No pude mentirle más. Le dije que había sido alguien con quien hablaba en el gimnasio. Él se apoyó en la pared como si necesitara sostenerse. «¿Alguien con quien hablas?», lo repitió otra vez, como saboreando la frase para ver si tenía otro significado. Y entonces preguntó algo que me golpeó directamente. «¿Has tenido algo con él?». Esa pregunta la esperé desde el primer día que crucé la línea. Me había imaginado 1000 veces cómo sería, pero ninguna versión se parecía a esa. Él no estaba enfadado. Estaba herido. Y eso, de una manera cruel, dolía más que cualquier grito. No contesté. Y ese silencio fue suficiente para que él entendiera. Dio un paso atrás, luego otro, como si necesitara espacio para respirar. Dijo mi nombre lentamente, como si comprobarlo en voz alta pudiera cambiar la realidad. Se llevó una mano al rostro y la dejó ahí unos segundos que parecieron eternos. Yo intenté acercarme, pero él levantó la mano, sin brusquedad, solo con un gesto que decía que no podía soportar contacto de ningún tipo. «¿Desde cuándo?», preguntó. Yo no sabía qué responder porque cualquier número iba a ser devastador. Le dije que no quería mentirle y que no quería ocultarlo más. Él cerró los ojos y me interrumpió. «Eso no responde a nada». Tenía razón, pero la pregunta concreta me dejaba paralizada. Le dije que hacía semanas. Él abrió los ojos de golpe. Me preguntó cuántas semanas. Le dije que no sabía, que había perdido la cuenta. Eso fue peor. Él apretó la mandíbula y dijo que no era posible perder la cuenta de algo así, que yo debía saber perfectamente cuando cruzamos la línea. Y tenía razón, pero decirlo en voz alta era demasiado humillante. Me pidió detalles. No de lo físico, sino de lo emocional. Me preguntó si yo le había dicho a Joaquín cosas que ya no le decía a él. Si me había refugiado en él. Si lo había buscado cuando tenía un mal día. Si había compartido cosas que antes compartía con él. Cuando formuló esas preguntas, su voz se quebró un poco. Y ahí sí que me derrumbé porque entendí que para él lo físico era terrible, pero lo emocional era la verdadera traición. Mientras yo intentaba respirar, él empezó a caminar por la cocina, tocándose la cabeza, murmurando frases que no acababa, intentando recomponer un mapa mental de nuestra relación para ver en qué punto me había perdido. Y yo tampoco sabía en qué punto exacto fue. Él intentó entenderlo como si hubiera algún tipo de lógica. Dijo, ¿te ha manipulado, te ha presionado, te ha buscado él? Y escuchar eso me rompió porque intentaba protegerme incluso ahora, como si yo fuera una víctima y no alguien que había tomado decisiones voluntarias. Le dije que no había manipulación, que no era así. Él se detuvo en seco. «Entonces fuiste tú». Lo dijo sin rabia, pero con una claridad que me dejó sin aire. Asentí apenas, porque no tenía fuerzas para negarlo. En ese momento, él se acercó a la mesa, apoyó las manos con fuerza y respiró hondo. Me miró sin parpadear y dijo, «Era inevitable que lo descubriera, ¿no?». Le dije que no había querido que fuera así. Él soltó una risa muy corta, amarga. «¿Y cómo querías que fuera, que nunca me enterara, vivir tranquila con esto mientras yo hacía planes contigo como un idiota?» No pude responder nada porque tenía razón en cada palabra. Él siguió hablando, ahora más rápido. «Lo has visto hoy, has quedado con él, por eso ha venido, para verte aquí, en nuestra casa». Yo negué con la cabeza, pero él estaba tan herido que le costaba creer que hubiera límites que no había cruzado. En ese momento ocurrió algo que no esperaba.
Él dejó de hacer preguntas. Se quedó completamente quieto, como si hubiera llegado al límite de lo que podía asimilar. Y entonces, sin gritar, sin golpear nada, sin insultar, dijo una frase que me heló la sangre: ahora entiendo por qué no me mirabas. ¿Por qué no me tocabas? ¿Por qué cada vez que intentaba acercarme a ti, te apartabas? No era estrés. No era cansancio. Era él. Yo intenté acercarme una vez más, pero él retrocedió como si mi proximidad le provocara dolor físico. Me dijo que no podía escuchar más. Que necesitaba salir unos minutos. Que necesitaba pensar sin verme. Se colocó la chaqueta, abrió la puerta de casa y se quedó unos segundos en el umbral sin moverse, como si estuviera haciendo un esfuerzo por no desplomarse. Antes de salir, dijo algo más, con la voz temblorosa: no esperaba esto de ti, Elena. De cualquiera, menos de ti. Y luego se fue. Y el silencio que dejó al cerrar la puerta no se pareció a nada que yo hubiera sentido en mi vida. Cuando volvió a casa, lo supe antes incluso de oír la llave girar. No fue un presentimiento ni una intuición romántica, fue la forma en que el silencio de la casa cambió de temperatura, como si de pronto el aire se hubiese tensado. Yo estaba sentada en el sofá sin haberme movido en casi una hora, con las manos entrelazadas para evitar que siguieran temblando. Cuando escuché el clic del pestillo, me puse de pie de manera instintiva, como si mi cuerpo quisiera recibirlo antes de que él tuviera oportunidad de mirarme con ese rostro que sabía que me iba a perseguir durante años. Él entró despacio, sin dar un portazo, sin brusquedad, simplemente cerró la puerta detrás de sí y se quedó ahí, apoyado en ella, mirándome como si necesitara examinarme desde lejos antes de acercarse. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Él respiró hondo, muy hondo, como si el aire le costara más de lo normal. Luego avanzó unos pasos, se quitó la chaqueta y la dejó sobre la silla sin apartar la mirada de mí. Me preguntó si estaba preparada para hablar. Lo dijo sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Era un tono neutro, agotado, como alguien que sabe que no tiene alternativa. Yo asentí muy despacio, aunque sabía que ninguna preparación me iba a servir para lo que venía. Él se sentó frente a mí, no a mi lado. Ese detalle fue más doloroso que si me hubiera gritado. Cruzó los brazos, luego los descruzó, luego entrelazó las manos como si no encontrara una postura que no le resultara incómoda. Me miró durante varios segundos antes de hablar. Necesito entenderlo, dijo. No porque quiera sufrir más, sino porque si no lo entiendo, no voy a poder ni respirar. Yo bajé la mirada porque sentí que si le sostenía los ojos iba a romperme en 1000 pedazos. Él golpeó la mesa con los dedos, no con fuerza, sino con impaciencia. Mírame, por favor, dijo. Lo hice. Quiero que me digas exactamente qué ha pasado, continuó. No quiero versiones suaves, no quiero rodeos. Quiero saber qué teníais, qué sientes, qué sentiste, qué fue más importante que nosotros, qué coño te llevó a cruzar esa línea. La forma en que lo dijo no era agresiva, pero sí completamente desnuda. Era él sin filtros. Y yo sabía que no podía esconderme más en medias explicaciones. Empecé a hablar, pero las palabras salían torpes, fragmentadas, como si se me resistieran. Le dije que me había sentido sola, que había perdido la conexión con él, que llevaba meses sin saber cómo acercarme sin que pareciera que estaba suplicando atención. Él apretó los labios. No me interrumpió, pero la forma en que movió la mandíbula decía mucho más que cualquier comentario. Cuando terminé esa explicación mínima, él se inclinó hacia adelante. Eso no justifica nada, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación seca. Yo asentí, porque tenía razón. Él me preguntó, ¿cómo empezó exactamente? ¿Quién dio el primer paso? Tragué saliva.
Le dije que fui yo quien dijo que sí al primer café a solas. Que fui yo quien permitió que la confianza avanzara. Que él no me presionó. Que no me persiguió. Que simplemente estuvo ahí. Mi marido cerró los ojos un instante, como si la respuesta le hubiera dado una punzada interna. Los volvió a abrir y me pidió más. ¿Y cuando os acostasteis? Lo dijo casi sin voz, como si decirlo le desgarrara por dentro. Le dije la fecha. No la aproximación. La fecha exacta. Porque había dejado de engañarme pensando que era un error aislado. Él se quedó quieto, inmóvil, como si necesitara que su cuerpo no se moviera para que su cabeza no se viniera abajo. ¿Cuántas veces?, preguntó. Me costó muchísimo responder. No quería convertir nuestra intimidad en un inventario, pero tampoco quería mentir. Le dije cuántas. Él recibió la cifra como quien recibe un golpe directo en el estómago. Se inclinó hacia atrás y se tapó la boca con la mano durante varios segundos que me parecieron interminables. Luego vino la pregunta que yo sabía que llegaría: ¿te enamoraste de él? Lo preguntó con una frialdad que escondía una vulnerabilidad evidente. No quería que yo le mintiera para aliviarlo. Quería la verdad. Me quedé en silencio demasiado tiempo, y eso lo hirió todavía más. Al final le dije que no era amor, pero que sí había sentimientos. Él apretó los ojos con fuerza y los volvió a abrir enseguida, como si necesitara comprobar que seguía en la misma habitación conmigo y no en algún escenario alterno donde nada de esto hubiera pasado. ¿Sentimientos de qué tipo?, preguntó. Le dije que era una mezcla de apoyo, atracción, complicidad, cercanía emocional. Ni una palabra dulce. Ni una palabra suavizada. Todo directo. Y él lo recibió sin apartar la mirada, aunque sus ojos estaban brillantes. ¿Te sientes más tú con él?, preguntó de repente. Esa pregunta me destrozó porque no era una acusación, era un miedo profundo, simple, humano. Le dije que no era eso, que con Joaquín me sentía escuchada en un momento concreto, pero que no era más yo con él que con mi marido. Él negó lentamente con la cabeza. No me digas lo que crees que debo oír. Dime la verdad. La verdad era esa, pero yo entendía por qué no le bastaba. Cuando confías en alguien, cualquier grieta parece un abismo. Mi marido se levantó de golpe, caminó unos pasos hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal. Estaba respirando fuerte. Yo me quedé quieta porque tenía miedo de acercarme. Después de un rato, sin girarse, dijo: ¿tenías pensado dejarlo con él? No supe qué responder. Porque no lo había decidido. Porque ni siquiera había ordenado mis ideas. Él se giró entonces, con los ojos muy rojos. ¿O pensabas seguir así? ¿Pensabas que no me enteraría nunca? ¿Pensabas que podía vivir con esta mentira toda la vida? Yo negué de inmediato, pero él levantó la mano para que me callara. No respondas sin pensar. Quiero que pienses antes de contestar por primera vez en toda esta conversación. Me quedé callada un momento y luego le dije la verdad. No pensé en el futuro, no pensé en las consecuencias, no pensé en nada más allá de escapar de la sensación de vacío que tenía en casa. Él se acercó despacio, sin brusquedad, pero con una firmeza que me hizo retroceder un paso. Eso me hace daño de una manera que no puedes imaginar, dijo. No porque hayas estado con él, sino porque me estás diciendo que no pensabas en nosotros. Nunca. Ni una sola vez. No pude defenderme. No tenía cómo. Él se pasó la mano por el pelo y dijo: ¿es mejor que yo en algo? Lo dijo sin sarcasmo. Lo preguntó realmente. Y ese gesto de inseguridad, ese hombre que nunca se había comparado con nadie, me dejó sin habla. Le dije que no era mejor, que no era una competición, que no había medido nada en ese sentido. Él me interrumpió:
Siempre es una competición cuando te eligen a otro. Hubo un silencio largo. Muy largo. Después él me miró como si estuviera tomando una decisión importante. Se acercó a la mesa, se apoyó en ella y me preguntó con un tono grave, casi quebrado, ¿quieres seguir conmigo? La pregunta cayó sobre mí como algo imposible de responder de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta, dicha en ese momento, parecía irrelevante comparada con el daño que le había hecho. Le dije que sí, que quería arreglarlo, que quería luchar, que quería ser honesta. Él no se movió. No reaccionó. Solo dijo, no sé si soy capaz de escucharlo ahora mismo. Luego vino el momento más duro de toda la noche. Él me preguntó algo que no esperaba, ¿vas a verlo otra vez? No lo dijo por celos. Lo dijo como quien hace un chequeo final antes de derrumbarse. Le dije que no. Me miró con incredulidad. Si apareciera mañana, ¿lo verías? Me quedé sin palabras. Él insistió, responde. Le dije que no. Aunque tú estés hecha polvo y él sea quien te escucha. Le dije que no. Aunque él te busque. Le dije que no. Aunque tú tengas ganas de verlo. Y ahí ya no pude contestar tan rápido. Esa duda le destrozó. Me miró como si acabara de confirmar su peor sospecha. No puedo competir con algo que deseas. Yo avancé hacia él y le dije no es deseo lo que crees, es, pero no me dejó terminar. Es exactamente lo que es. Si no fueras capaz de decir, no lo quiero ver nunca más, no puedo con esto. Se sentó en la silla. Se tapó la cara con las manos. Respiró varias veces intentando no venirse abajo. Después bajó las manos y me miró con una tristeza que pocas veces he visto en un ser humano. Me has quitado la vida que yo pensaba que tenía. No la casa, no la rutina, no los planes. La vida. La seguridad. La confianza. La idea de quién eras. Necesito tiempo, Elena. Mucho tiempo. Intenté acercarme, pero él negó con la cabeza. No me toques. De verdad. No puedo soportarlo. Me lo dijo con una mezcla de súplica y firmeza. Me contuve. Él continuó, no sé si esto tiene arreglo. No sé si puedo perdonar. No sé si quiero hacerlo. Pero necesito que entiendas algo, lo que has roto no se arregla con disculpas. Lo has roto de una forma que ni siquiera tú eres consciente. Después se levantó. Caminó hacia el pasillo. Se detuvo en la puerta del dormitorio. Y sin girarse dijo, esta noche duermo en la otra habitación. Y la puerta se cerró. Y yo entendí que la confrontación había terminado. Pero la venganza todavía no había empezado. No dormí esa noche. Me tumbé en el sofá porque no podía soportar el silencio del dormitorio, ni el de la otra habitación donde él estaba encerrado sin decir una palabra. Pensé que quizá en algún momento saldría, me preguntaría si estaba bien, o me diría algo que me diera una mínima pista de lo que iba a pasar. Pero no ocurrió. Escuché sus pasos de madrugada, escuché cómo iba al baño, cómo cerraba el grifo, cómo volvía a la habitación. Ni un golpe, ni grito, ni insulto. Nada. Ese silencio fue peor que cualquier estallido. Me quedé despierta toda la noche esperando algún signo de que aún me veía como su esposa, pero lo único que recibí fue una distancia que nunca había sentido en mi vida. Al día siguiente, cuando salí de la ducha, él ya estaba vestido, sentado en la mesa del comedor con una libreta abierta y el portátil encendido. Tenía esa postura que adoptaba cuando estaba trabajando en algo importante, espalda recta, mandíbula firme, mirada tensa. Me acerqué con pasos lentos y le pregunté si quería hablar. Él no levantó la vista, solo dijo, no ahora.
Fue la frialdad de esa frase lo que me hizo darme cuenta de que lo que venía no era un simple enfado, sino una estrategia. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Se levantó, dejó las llaves de casa sobre la mesa y me dijo que tenía que salir un rato. Pregunté a dónde iba. A hacer unas gestiones, dijo. No te preocupes. Y se marchó sin darme un beso, sin mirarme, sin cerrar la puerta con suavidad. Lo vi por la ventana caminando rápido, con un propósito que no supe descifrar. Intenté llamarlo más tarde, pero no respondió. Intenté escribirle, y me dejó en visto. Esa desconexión repentina era una forma de castigo silencioso, una especie de vacío calculado en el que yo no podía anticipar nada. Volvió por la tarde, cargando una carpeta gruesa y un sobre. Yo estaba sentada en el sofá, intentando no parecer desesperada, aunque lo estaba. Él dejó las cosas sobre la mesa sin mirarlas y se quedó de pie, observándome. Me preguntó si tenía algo que hacer el día siguiente. No entendí la pregunta, pero le dije que no. Entonces dijo, perfecto. Vas a necesitar tiempo. Me quedé helada porque no sabía qué quería decir con eso. Él tomó el sobre y lo abrió delante de mí. Era un extracto bancario. Varias páginas. Movimientos que yo no había visto nunca. Yo lo miré sin comprender nada. Él dijo, he cancelado la cuenta conjunta. Desde hoy tienes tu propia cuenta. Yo la mía. Cada uno será responsable de sus gastos. Me quedé en shock porque jamás en toda nuestra relación habíamos separado el dinero de esa manera. Le pregunté por qué estaba haciendo eso. Él respondió sin dudar, porque ya no puedo sostener una vida de pareja con alguien que ha invertido sus emociones en otra persona. Así que desde ahora, lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Intenté acercarme a él, pero se apartó como si estuviera harto de que yo intentara suavizar lo que no se podía suavizar. Dijo, no quiero discusiones. He tomado una decisión. Yo le pregunté si estaba pidiendo el divorcio. Él soltó una risa amarga. Aún no. Pero no voy a seguir actuando como si esto fuera un matrimonio normal. Me pidió que me sentara. Lo hice porque estaba demasiado asustada para desafiarlo. Abrió la carpeta y sacó varios papeles que no reconocí hasta que los puso sobre la mesa uno por uno. Era un borrador de separación de bienes. Una propuesta formal. Mi garganta se cerró. Le dije que no podía creer que estuviera haciendo eso sin hablarlo conmigo. Él respondió, necesito protegerme. No confío en ti ahora mismo. No sé qué eres capaz de hacer. No sé si vas a volver a ver a ese tío. No sé nada. Le dije que no iba a verlo más. Él levantó la mirada con una mezcla de rabia y tristeza. Ya no puedo confiar en tu palabra. Le escuché durante meses mientras estabas con él. Luego vino la parte que realmente sentí como venganza. Una venganza fría, sin gritos, sin reproches, pero quirúrgica. Dijo que había hablado con su jefe para adelantarse a cualquier rumor que pudiera circular. Yo no entendía al principio qué significaba eso. Me explicó que había pedido cambiar su horario para no coincidir conmigo en casa, que desde la semana siguiente saldría antes y volvería más tarde. Le pregunté por qué. Él respondió, porque estar contigo ahora mismo me hace daño. Prefiero llegar cuando ya estés dormida. Su voz no tembló. La mía sí cuando le dije que eso no era vida para ninguno de los dos. Él respondió, es la que has elegido cuando decidiste acostarte con otro. Luego añadió algo que me dejó paralizada, también he hablado con tu hermana. Mi corazón se detuvo porque eso sí que no lo esperaba. Hasta ese momento, yo había pensado que la humillación se quedaba dentro de casa. Él continuó, le he contado la verdad. Con detalles. No para hundirte,
sino para que alguien de tu entorno sepa que no voy a cubrirte, que no voy a fingir nada. Sentí un mareo. Le dije que eso era cruel y que no tenía derecho. Él me miró con dureza. Perdona si no estoy muy preocupado por tu dignidad ahora mismo. Intenté defenderme. Le dije que nuestra vida privada no tenía por qué exponerse así. Él me interrumpió. Lo privado dejó de existir cuando metiste a un tercero en nuestra cama, aunque fuera simbólicamente. No pude responder. Él siguió, ella vendrá mañana. Dice que quiere hablar contigo. No te atrevas a pedirme que yo esté. Eso te lo gestionas tú sola. Y como si nada de eso fuera suficiente, añadió la parte final, la más devastadora. Dijo, he reservado un par de sesiones individuales con un terapeuta. Para mí, no para nosotros. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Él continuó, tú no estás invitada. Necesito un espacio donde no estés tú. Donde no tenga que escucharte. Donde pueda entender qué queda de mí después de lo que has hecho. Y entonces añadió, después decidiré si vamos a terapia de pareja. Depende de si me queda algo de voluntad. Me quedé sentada mientras él recogía los papeles, los organizaba y los dejaba en una pila perfecta, como si estuviera cerrando un expediente laboral. Le pregunté si me odiaba. Él me miró con una serenidad aterradora. No te odio. Si te odiara sería más fácil. Lo que siento es peor. No sé quién eres. Y esa frase hizo más daño que cualquier insulto. Cuando parecía que ya no tenía nada más preparado, hizo un último movimiento calculado. Se acercó a la mesa del recibidor, abrió el cajón y sacó el llavero extra que teníamos para invitados. Lo puso sobre la mesa junto a las llaves principales. Aquí tienes una copia solo para ti. Desde hoy no compartimos llavero. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero con un mensaje brutal, ya no éramos un equipo. Éramos dos individuos que convivían por inercia. Por la noche, cuando intenté hablar con él una vez más, me dijo sin mirarme, deja de buscarme. La próxima vez que quieras hablar, me envías un mensaje. No quiero más conversaciones improvisadas. Quiero control. Esa frase fue la que me hizo llorar de una forma que no sabía que podía llorar. Porque él siempre había sido accesible, cercano, cariñoso. Ahora se estaba convirtiendo en alguien metódico, estratégico, distante. Y yo sabía que esa frialdad no era casual. Era su manera de hacerme sentir lo mismo que él había sentido, inseguridad, incertidumbre, pérdida de identidad. A medianoche escuché cómo cerraba la puerta de su nueva habitación. Al cabo de unos minutos, la luz se apagó. Yo me quedé sentada en la oscuridad del pasillo, mirando la rendija por donde salía un hilo de luz antes de desaparecer por completo. Entendí que lo que estaba viviendo no era un castigo impulsivo. Era un plan. Una reestructuración de nuestra convivencia donde él tenía el control absoluto y yo tenía que asumir cada consecuencia sin protesta. Esa fue su venganza. No romperme de golpe, sino reorganizar nuestro mundo para que yo sintiera, cada día, lo que él había sentido cuando descubrió la verdad. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no era el mismo de los días anteriores. No era el silencio lleno de tensión de cuando tratábamos de evitar mirarnos, ni el silencio que se instaló la noche en que confesé la infidelidad. Este era distinto, más denso y más calmado a la vez, como si ambos estuviéramos exhaustos y ya no quedaran fuerzas para mantener la hostilidad abierta. Me levanté temprano porque no pude dormir casi nada, y al salir al pasillo escuché que él ya estaba en la cocina. Dudé varios segundos antes de cruzar la puerta, pero al final respiré hondo y entré. Él estaba sentado, tomando café, mirando el móvil sin demasiado interés. No me miró al principio. Yo me quedé de pie, apoyada en el borde de la encimera,
sin saber si decir algo o esperar a que fuera él quien iniciara la conversación. Después de unos segundos levantó la vista y dijo mi nombre, pero sin dureza. Tampoco con cercanía. Un tono neutro. Me preguntó si podía sentarme. Lo hice. Sentí una presión en el pecho porque sabía que algo importante iba a ocurrir, algo que no podía esquivar. Dijo que había estado pensando toda la noche, que no había dormido más de 2 horas, que había repasado todo lo que sabía, todo lo que yo había dicho y todo lo que había descubierto él solo después, y que necesitaba hablar conmigo desde otra perspectiva. No desde el enfado, no desde el shock, no desde la venganza, dijo. Desde la realidad. Lo que somos ahora mismo, no lo que fuimos. Cuando lo escuché entendí que la conversación final no iba a ser una pelea, sino algo mucho más difícil, una aceptación mutua de un daño que ya no se podía deshacer. Me preguntó si podía hacerme algunas preguntas sin que yo intentara justificarme. Asentí. Él respiró hondo antes de empezar. ¿Cuándo estabas con él, pensabas en mí? La pregunta me golpeó con fuerza, pero respondí lo más honestamente que pude. Le dije que sí, que lo pensaba, pero no de la forma que él creería. Lo pensaba con culpa, con miedo, con vergüenza. Él bajó la mirada y dijo que eso era aún más doloroso, porque significaba que yo sabía exactamente el peso de mis actos en el momento en que los cometía. No discutí, porque tenía razón. ¿Te arrepientes por haberlo hecho o por haber sido descubierta?, preguntó luego. Sentí ganas de llorar porque sabía que esa duda había estado clavada en él desde el primer día. Le dije que me arrepentía del daño, no del descubrimiento. Que ojalá hubiera sido capaz de parar a tiempo, o de hablar antes con él en lugar de refugiarme en alguien que no tenía nada que ver con nuestra historia. Él asintió, como si esperara esa respuesta, pero no se relajó. Me dijo que había llegado a una conclusión. No podemos seguir como estamos. Este castigo silencioso, estas distancias, esta especie de convivencia estratégica, no podemos mantenerlo indefinidamente. Se quedó en silencio unos segundos y añadió, pero tampoco puedo volver a lo de antes. No puedo tocarte como si nada. No puedo dormir contigo como si nada. No puedo mirarte como si nada. Yo asentí, sintiendo que algo dentro de mí se partía otra vez. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté con la voz casi rota. Él me miró fijamente, como si esa pregunta fuera la llave de todo. Tenemos que hablar del después. No del ahora. Del después. Yo tragué saliva y esperé. Él dijo que había pedido una cita con un abogado. No para presentar el divorcio inmediatamente, sino para informarse. Quería saber sus derechos, mis derechos, qué implicaría cada decisión, qué opciones había sobre la mesa. No quiero tomar decisiones en caliente, dijo. Pero quiero tener control sobre mi vida. Quiero saber que si esto se rompe, no será porque yo estaba paralizado. No discutí. No lloré. Solo asentí, porque era lógico, porque era humano, porque era justo. Luego añadió algo que no esperaba. También he hablado con el terapeuta para ver si es posible tener una sesión juntos. Una sola. No para arreglarlo todo de golpe, sino para ver si tenemos alguna base sobre la que construir algo. Sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio porque no estaba cerrando la puerta del todo. Temor porque sabía que esa sesión sería durísima, sin espacios para suavizar nada. Le pregunté cuándo sería. Él dijo que aún no había fecha, que tenía que confirmarla. Hubo un silencio largo, uno que no fue incómodo, sino necesario. Él estaba pensando. Yo también. Finalmente dijo, quiero hacerte una pregunta más, y por favor, necesito sinceridad. Si él te llamara ahora mismo, si viniera, si te dijera que quiere hablar contigo, ¿qué harías? Esa pregunta ya me la había hecho antes,
Pero esta vez tenía un peso diferente. Ya no era parte del enfado, era parte de su evaluación final. Le dije que no quería verlo. Él negó con la cabeza. Eso no basta. Lo que quiero saber es si serías capaz de decirle que no. No porque te lo pida yo, sino porque tú quieres cerrar esa puerta de verdad. Me quedé quieta varios segundos. No porque dudara, sino porque me dolía tener que demostrar algo tan básico. Le dije, sí. Sería capaz. Y lo haría sin dudar. Él me observó con una atención milimétrica. No sé si me creyó, pero al menos no me llevó la contraria. Entonces, como si estuviera reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, dijo lo que realmente había venido a decir. Antes de decidir si seguimos o no, quiero una última conversación contigo. Pero no hoy. No ahora. Quiero que los dos estemos tranquilos. Que podamos hablar sin miedo, sin reproches, sin defensas. Quiero que me cuentes exactamente qué buscabas allí que no encontrabas aquí. Y quiero poder decirte exactamente qué sentí yo sin que intentes arreglar nada. Solo escuchando. Acepté. Le dije que estaba dispuesta. Él respondió, bien. Esa conversación será el punto final. O el punto de partida. Depende de lo que salga de ella. Pasaron 2 días hasta que llegó ese momento. 2 días en los que él siguió siendo educado, pero distante. 2 días en los que me habló solo lo indispensable, en los que no compartimos mesa, en los que se encerró en su habitación a leer, a escribir, a pensar. 2 días en los que yo caminé por la casa intentando no estorbar, intentando no parecer desesperada, intentando no provocar una discusión. Cuando finalmente me dijo que era hora de hablar, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Nos sentamos en la mesa del comedor. Él puso una botella de agua entre los dos, como si fuera una especie de frontera neutral. Me miró con una calma que me sorprendió. Voy a empezar yo, dijo. Y quiero que escuches sin interrumpir. Habló durante casi 30 minutos sin parar. Me dijo que se había sentido traicionado no solo por el acto en sí, sino por la cantidad de tiempo que había vivido engañado sin darse cuenta. Me dijo que había experimentado vergüenza, rabia, humillación, confusión. Que se había sentido sustituido, comparado, ridiculizado sin que yo dijera una sola palabra. Que la imagen que tenía de mí se había roto y que estaba intentando construir otra, pero no sabía si era capaz. Dijo que había pasado noches enteras preguntándose qué había hecho mal, qué había dejado de hacer, por qué no fui capaz de pedirle ayuda. Dijo que no iba a asumir culpas que no le correspondían, pero que tampoco podía negar que había fallos en nuestra relación de los que él no era consciente. No lloró. Pero su voz tembló varias veces. Y yo escuché todo sin intentar frenarlo, porque intuía que esa descarga era necesaria para que pudiera mirarme otra vez sin querer romper algo. Cuando terminó, respiró hondo y me dijo, ahora te toca a ti. Yo hablé de mi soledad, de mi desconexión, de mis carencias emocionales, de mi responsabilidad, de mis malas decisiones, de mi cobardía para enfrentar los problemas reales. Le dije que no había buscado reemplazarlo, sino escapar de mí misma. Que lo que yo había encontrado fuera no tenía que ver con él como hombre, sino con mi incapacidad para gestionar mi frustración. Le dije que no esperaba que me perdonara, que no esperaba que volviera a confiar de inmediato, que no esperaba que me abrazara ni que retomáramos nuestra vida como si nada. Solo quería que entendiera por qué había llegado al límite. Cuando terminé, hubo un silencio que no supe interpretar. Él se quedó mirando la mesa. Yo lo observé sin saber si debía decir algo más. Finalmente él levantó la mirada y dijo, gracias por no mentir. No sonó a reconciliación. No sonó a ruptura. Sonó a aceptación de que ambos habíamos llegado al final de algo y al inicio incierto de otra etapa. Entonces dijo, creo que quiero intentarlo.
Pero despacio. Muy despacio. Y con honestidad absoluta. Si en algún momento siento que no puedo más, lo pararé. Si tú sientes que no puedes, también lo pararemos. No quiero martirios. No quiero culpas eternas. Pero tampoco quiero engaños. Yo asentí, sintiendo que me desmoronaba por dentro. Él continuó, no prometo que vuelva a ser como antes. No puedo prometer eso. Pero sí puedo prometer que voy a intentarlo si tú también lo haces. Y ahí fue donde lo entendí todo. Mi viaje emocional, ese recorrido de shock, rabia, tristeza, culpa y ahora aceptación, terminaba exactamente en este punto. Él no estaba perdonándome. Yo no estaba excusándome. Lo que estábamos haciendo era mirarnos sin máscaras por primera vez en mucho tiempo. Antes de levantarse, dijo algo que nunca voy a olvidar: no quiero perderte. Pero no voy a perderme a mí para mantenerte. Esa frase definió nuestro futuro más que cualquier decisión formal. Y así terminó nuestra última conversación. No con un abrazo. No con un portazo. Sino con una verdad que por fin podíamos sostener sin rompernos. Lo que venga después aún no lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy dispuesta a cargar con las consecuencias de mis actos y no a huir de ellas.